y Samara. El día de hoy estamos a 31 de octubre. Les compartí el plan de clase que va del 15 de octubre al 28 de noviembre, donde hoy teníamos que abordar los temas de duración de actividades, secuencia y ruta crítica. Ustedes bien saben, hemos venido haciendo todo un tour completo de la aplicación. Obviamente, yo no espero que todo eso lo hagan al 100%. Si lo hacen, para mí va a ser pues tremendo, ¿verdad? Porque se ve que están aplicándose, se ve que están practicando. Pero va a haber un momento, obviamente, que ustedes van a practicar, si no lo han hecho, y van a buscar cómo agarrar el ritmo del que yo llevo acelerado, porque así no siento que estoy acelerado, yo no sé si me van siguiendo, o si ahorita, hoy le subí la grabación, me tardé bastante en subirla, pero ahí está la cuarta sesión, ustedes la pueden ver, ya llevamos una, dos, tres, cuatro, porque un día de estos no lo hicimos, por eso aceleré un poquito el contenido, para que no tuviéramos ningún impacto al finalizar el 28 de noviembre. Entonces, en el plan dice 31, duración de actividades, secuencia, ruta crítica. Para el 5 de noviembre, es decir, la próxima semana, el día martes, ¿verdad? 5 de noviembre, si cae el día martes. Entonces, la idea es que ya entremos con la línea de base y un pequeño manual de procedimientos del alcance y cronograma en base a lo que les había comentado, ¿verdad? Es importante que nosotros sepamos que una vez guardada la línea de base, tenemos que llevar un procedimiento sistematizado del de guardar Project por versiones, del de guardar Word por versiones, del de guardar Excel por versiones. Todo eso nos va a llevar una metodología, porque eso no se lo explican en ningún lado. Inclusive la empresa tiene que guardar dentro de sus activos toda esa documentación de manual de procedimiento y plantilla, para que cuando lleguen las personas a trabajar en gestión de proyectos, ¿verdad? De la organización, no lleguen a inventar, sino que simplemente la empresa le diga: mire, señorita o señora, aquí está el manual de procedimiento, aquí están las reglas de juego, aquí están las plantillas. Yo necesito que usted comience a llenarme todo acorde a cómo dicta la empresa. Eso es cuando estamos, obviamente, en una organización organizada, para la redundancia, ¿verdad? Porque las organizaciones desorganizadas no te dicen nada, sino que simplemente te echan a la pecera y busque como nada. ¿Ya? En las organizaciones organizadas, todo lo tienen preparadito, porque ellos lo que quieren es que la persona llegue a ese puesto con esas funciones a realmente a hablar, ¿verdad?, de lo que dice su CV. ¿Y qué es lo que dice su CV? Que él hace informes, que él hace reportes, que él hace reuniones efectivas, que esa lidera el equipo de trabajo, que él avisa con tiempo cuando estamos por entrar por un desfase, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, ahí se los copié, la imagen del cronograma, para que lo tengan siempre visto, por dónde vamos. Voy a compartir la pantalla y vamos a ver lo que tenemos nosotros en el team. Recuerden que tenemos un libro que es el estándar en gerencia de proyectos en la versión 6. Ese estándar en la gerencia de proyectos de la versión 6 del PMI es, por decir, la Biblia de todo planificador, de toda persona que se considera líder de proyecto. Y tenemos el manual de Microsoft Project, que también lo abrí, ¿verdad?, en consecuencia pues de que estamos ahorita en el capítulo 6, que es gestión del cronograma del proyecto. Acorde a la norma, dice que tenemos que planificar la gestión del cronograma, definir las actividades, secuenciar las actividades, estimar la duración de las actividades, desarrollar el cronograma, controlar el cronograma. Desde el 6.1 hasta el 6.5, todo se relaciona a la planificación. El 6.6 es específicamente
¿verdad? Está relacionado a los procesos de monitoreo y control de la ejecución. Entonces, veamos qué significa cada uno de ellos. Planificar la gestión del cronograma dice que es el proceso de establecer las políticas, los procedimientos y la documentación para planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y controlar el cronograma del proyecto. ¿A qué se refiere? Este es el documento de procedimiento que yo les voy a presentar a ustedes, de cómo nosotros tenemos que comenzar a organizar nuestro trabajo en base a un procedimiento, ya sea con Project, ya sea con Jira, ya sea con el software que ustedes quieran. Este activo de la organización lo tiene que tener listo, CINSA, porque si se considera una organización organizada, él tiene que tener un manual de procedimiento de cómo ustedes van a agarrar, ¿verdad? Y establecer el cronograma acorde a esos objetivos estratégicos de la organización, de cómo lo vamos a gestionar, cómo lo vamos a ejecutar y cómo lo vamos a controlar. Este primer documento, esta primera entregable del proyecto, es el manual de procedimiento. Luego, definir las actividades. Dice que es el proceso de identificar y documentar las acciones específicas que se deben realizar para lograr los entregables del proyecto. ¿Qué es un entregable del proyecto? Un entregable del proyecto son los diseños, son los planos. Otro diseño puede ser levantamiento de requerimientos. Otro puede ser el alcance mismo del proyecto. Otro entregable del proyecto puede ser la acta de entrega o la acta de recepción. O sea, es decir, todo aquello que documente el proyecto, su concepción y avance. Secuenciar las actividades es el proceso de identificar y documentar las relaciones entre las actividades del proyecto. ¿Cuáles son los diferentes tipos de secuencias? Son 4. Y comienzo, fin y fin. Son 4 que tenemos que jugar con la herramienta. Esa es secuenciar las actividades. Estimar la duración de las actividades es el proceso de realizar una estimación de la cantidad de periodos de trabajo necesarios para finalizar las actividades individuales con los recursos estimados. El estimar la duración de las actividades no es cosa fácil. ¿Por qué? Porque estamos pensando en el futuro, lo que nos puede suceder. Vamos a suponer que teníamos que, por decir algo, que tenemos que venir y hacer el tema del movimiento del transporte de las personas que tienen que ayudarme a la decoración del lugar. Entonces yo estimo que eso, la misma joven nos dijo de que participó, dijo que no era un día, sino eran 2 días. ¿Ya? Imagínate que yo le hubiera dado un día y de repente eran 2, 3 días. Yo estimé mal, quiere decir. Entonces, ese tiempo que yo de estimación mal, eso me puede impactar a mi proyecto. Entonces, de estimar la duración de las actividades tiene que ser en una mesa de muchos integrantes o muchos actores que están de cara a querer que el proyecto se haga en tiempo y forma. Entonces, no solamente una persona tiene que pensar en esta definición. Tenemos que pensar todos en grupo, porque todos aportan en base a su experiencia. En definir las actividades, su duración, ojo con esto, en planificación, ¿verdad? Es importante contar con los tiempos de los proveedores, contar con los tiempos del cliente, contar con los diferentes tipos de tiempos. Si nosotros estimamos los tiempos únicos nuestros de elaborar el producto y no contemplamos los tiempos de los otros actores, esos tiempos nos pueden afectar, ¿verdad?, la culminación del proyecto. A mí me pasó una vez, ¿verdad?, de que estaba en un proyecto con Casapela, estábamos montándole, me acuerdo, un Storewise, un equipo de IBM que lo que permite hacer un almacenamiento masivo de toda la organización, de toda la empresa, sus datos. Y ese software es conectado a todo lo que es el e-series de server, ¿verdad? De la misma línea de los productos de IBM. La cosa está que nosotros necesitábamos, obviamente, de estos equipos, una vez que se instalaban en unos racks del data center de Casapela, necesitábamos las interconexiones que tenían que estar estos equipos con sus routers y switches de ese data center.
Entonces, nosotros instalábamos en el rack el equipo y lo configurábamos, pero dependíamos del tiempo de Casapela, del gerente TI y sus técnicos o ingenieros, de venir y hacer esas conexiones para nosotros entonces terminar de configurar el equipo. No se contempló, no se analizó, no se revisó con el cliente. Ellos sabían que nosotros terminamos en esa fecha, pero ellos no coordinaron con nosotros el tiempo que ellos necesitaban para poder apoyar. Entonces, se ocuparon de otras cosas y nosotros hicimos todo acá acorde a nuestra planificación, pero en la realidad se atrasó. ¿Por qué? Porque el cliente necesitaba salir de otros compromisos para poder terminar de conectar, interconectar. Entonces, si yo lo hubiera abordado y nosotros tenemos tiempo para esto, y entonces no se ocupen en nada, porque al terminar nosotros de instalar y configurar, ustedes tienen que interconectar, y tienen que haber la actividad del cliente de interconexión con una fecha y una hora. Y eso no se estableció en el plan. ¿Bien? Eso fue un error mío, que obviamente fue una lección aprendida, y en los futuros proyectos sí se incluían actividades por parte del cliente en nuestro cronograma. Desarrollar cronograma es el proceso de analizar secuencias de actividades, duraciones, requisitos de recursos, restricciones del cronograma para crear el modelo de cronograma del proyecto para la ejecución, el monitoreo y control del proyecto. O sea, una vez que yo ya tengo la secuencia, la duración, entonces yo ya establezco mis fechas de comienzo y fin. Y para poder guardar la línea base del cronograma, yo tengo que hacer una reunión interna para que todos los actores que yo analicé, que son las personas importantes que tienen que estar en el proyecto, con una mentalidad positivista de que las cosas se ganan, entonces ellos me tienen que firmar un acta de qué, de que el cronograma se desarrolló y que todos estamos de acuerdo con los compromisos. La primera reunión que se hace en todos los proyectos con el cliente se llama kickoff. Y en el kickoff, después de que yo hago mi revisión interna del cronograma y me lo aceptan con acta, porque es importante que ustedes sepan que en ese proyecto, metodología Waterfall, como Project Manager, en esas estructuras, todo esto firma. En la agilidad no existe eso. En la agilidad, la misma palabra lo dice, se rompen las firmas y lo que más predomina es la informabilidad. Entonces ellos te aceptan cualquier cosa por un correo, por un WhatsApp, por un chat, pero hay un peligro. Y el peligro es de que a veces las personas las mueven, ¿sí o no? A veces las personas no están en las empresas. A veces las personas andan buscando mejoras salariales. Y entonces vienen y dejan a Cinza, y se van para otra empresa donde le van a pagar más. Entonces, imagínate, se va la persona que te dijo por un chat, que te dijo por un correo, de que sí autorizaba, y de repente se te va, y entonces lo que quedó ahí en bitácora, ¿cómo que se llama? Es simplemente una confirmación o una autorización, pero legalmente, si nos lo sometemos a eso, a un problema de litigación, el que te haya dicho que yo lo autorizo, no es peso. Es peso si yo lo firmo, ¿verdad? Es peso si yo lo sello. Entonces, por eso es que yo digo de que las estructuras en una organización tienen que ser vertical. El project manager alineado a los objetivos de la organización, sus estrategias, y todo organizado de manera tal de que él prevea cualquier litigio legal. Y la parte de agilidad que es con relación a sacar el producto o los productos del servicio. Entonces, esto es importantísimo, ¿ya? Controlar el cronograma es el proceso de monitorear el estado del proyecto para actualizar el cronograma del proyecto y gestionar cambios en la línea base del cronograma. ¿Ya? Dice aquí, gestionar cambios a la línea base del cronograma. ¿Eso qué quiere decir? De que vamos a tener que cambiar fechas. Fechas, ¿por qué? Porque hay incumplimiento
hay enfermedades, hay desastres naturales, hay despidos, o sea, hay un montón de factores ambientales y eso también es parte de conocer qué significan los factores ambientales. Los factores ambientales son todos aquellos factores que puedan atrasar el proyecto o que sean de alguna manera factores que impiden el avance del proyecto. Entonces ustedes se ponen a pensar y hacer una lista de todos esos factores y ustedes pueden ver los factores, aspectos legales, regulatorios, políticos, sociales, económicos, en fin, lo que te puede pasar en el futuro, tú haces una lista de supuestos. No sé si han hecho esa lista de supuestos. Supongamos de que vamos a firmar contrato y vamos a empezar en los siguientes días. Suponemos de que el gerente de finanzas y contabilidad sepan hacer su trabajo, ¿verdad? Y tengan una salud a nivel de los aspectos de flujo de caja mensual para los pagos de los proveedores, para el pago de los recursos, para el pago del personal. Porque pasa a veces que en los proyectos un talón de Aquiles no hay un problema de fluidez de caja y entonces comienzan los problemas de pago. Y obviamente la gente no le puede dejar de estar pagando 2 o 3 meses. ¿Cómo sobreviven? Tarjetean. Al tarjetear, perdes. Pues porque los intereses de la tarjeta son altos. Y eso no lo contemplaron. Cuando tú te metes en un proyecto, se entiende, se supone que esa empresa tiene liquidez, que esa empresa maneja bien sus costos, maneja bien sus finanzas. Si no lo maneja bien la finanza, entonces tenemos ese problema de no pago. Entonces vamos a ver en el plantel huelgas de trabajadores, no sé si ustedes los han visto allí, en de Guerrero, en los diferentes tipos de constructoras, de que de repente está ahí el montón de obreros esperando a la salida de resultados. ¿Eso qué quiere decir? Son pagos de plantel completamente. El sector construcción mucho se da eso porque no llevan un control talladito de todo su flujo. Entonces, es importante que conozcamos que, así como la norma dice, esta secuencia de step o paso, así lo tenemos que seguir con el programa. ¿Ya? Aquí también ustedes pueden leer cada uno de esos procesos. Por ejemplo, el documento que es el manual de procedimiento que se llama planificar la gestión del cronograma. ¿Cuáles son sus entradas? Las entradas a ese proceso es el acta constitución del proyecto. Ya habíamos dicho que era el acta constitución del proyecto. Es el documento que formaliza el inicio de un proyecto y declara al gerente del proyecto a cargo. Ese es el acta constitutiva y tiene información relevante, el alcance, los riesgos, los responsables, el presupuesto. Es un documento que generalmente lo hace el esposo. Pero cuando no hay estructura de ese proyecto, entonces, ¿a quién le cae la responsabilidad de hacerlo? Al project manager. También está el plan para la elección del proyecto. El plan para la elección del proyecto que tiene que tener hasta este momento el plan del alcance, bien definido, con su estructura analítica de trabajo, con su estructura de trabajo que ya ustedes ya saben cuáles son, RBS, OBS, WS, WO, el diccionario de la ADT, que también vamos a construirlo en base a nuestros proyectos, que es importantísimo. ¿Por qué? Porque a la hora que guardemos línea base y hayan cambios en el alcance, el diccionario te sirve para saber qué es lo que se estableció a nivel de planificación con relación a cada una de las actividades dentro de nuestro perfil analítico de trabajo. Acá, miren, factores ambientales de la empresa, no es algo inventado por mí, es un estándar, yo sigo el estándar. Así como ustedes van a hablar hoy de factores ambientales, van a hablar a lo largo de toda su vida profesional de factores ambientales. Y cuando alguien les escuche de hablar de factores ambientales, y eso se dice así, estamos hablando del mismo lenguaje, el que sabe es del estándar. Pero alguien que no sabe del estándar, voy a decir factores ambientales, ¿qué te pasa? ¿Qué es esa vaina de factores ambientales? Te va a decir, estamos hablando de proyectos. No, es que hay unos factores ambientales que significa que son los que tenemos que tener sabido, ¿verdad? Cuáles pueden atrasar el proyecto, como políticas, procedimientos, regulaciones, etc.
Activos de los procesos de organización, el manual de procedimiento, las plantillas, memorando, lecciones aprendidas, todos esos son activos. Los softwares son activos de los procesos de organización. Entonces necesitamos que tengamos cómo entrar a todos estos documentos o entregarles el proyecto para entonces, junto con las herramientas y técnicas, con el juicio de expertos, o sea, una persona que esté dentro de la organización, que sea un consultor, que sea una persona sabia, gurú. En todas estas organizaciones generalmente contamos con este tipo de intelecto, ¿ya? Buscamos y nos asesoramos con los clavos y los problemas que podamos tener. Es importantísimo eso, tener un gurú, tener a alguien dentro de la organización que sepa de todo, que sea un hombre o una mujer que lea, autodidacta, que sepa de todo. ¿Por qué? Porque a la hora de cualquier problema, uno los busca. Y si sirven estas personas como coach and mentor, ¿ya? No sé si en CINSA tienen ustedes algún coach o mentor, que generalmente, ya sea el proceso, ya sea el área, busca a estas personas para asesorarse, y que estén empapados de todo el negocio. Me imagino generalmente son los gerentes funcionales, pero siempre existe, aparte de la gerencia funcional, una persona que sabe del negocio hasta con ver los pelos en la sopa. Entonces, uno va de consulta y ¿qué hacen cuáles son las consultas? Es en base a poder venir y ese manual de procedimientos que nosotros tenemos que elaborar, cómo customizarlo, cómo adaptarlo a los procesos de negocio de CIS. El análisis de datos, las reuniones, y como salida que vamos a tener entonces, el plan de gestión del cronograma, o sea, el manual de procedimiento de cómo debemos de planificar los tiempos, cómo debemos de controlar los tiempos, ¿verdad? Etcétera. Y no sé si me van entendiendo. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque el Project, desafortunadamente, es como el Excel. El Excel, si no sabes de finanzas y quieres darle el sentido de la finanza con la herramienta, tienes que saber de finanzas primero. Excel, cualquier persona lo puede utilizar como una hoja de cálculo, pero para un uso específico, tienes que saber algo de tu especialidad. La especialidad aquí, en todo caso, es gerencia de proyectos. Por eso es que se llama gerenciar proyectos con Microsoft Project. Entonces tenemos que saber de todo un poquito, del tema de los estándares, del tema teórico fundamento, para saber entonces cómo le vamos a dar ese enfoque a la herramienta. ¿Okay? El definir las actividades dice que del manual, no, del plan para la realización del proyecto a nivel del alcance, necesitamos como entrada factores ambientales activos y las herramientas que se llaman la descomposición, que ya lo hicimos, la planificación gradual. ¿Qué cosa es? Que vamos a ir, ahorita lo que estábamos haciendo con el ejercicio de mi cumpleaños. ¿Se acuerdan que yo hablé hablando de la planificación gradual? ¿Se acuerdan? Entonces, ¿cómo es la planificación gradual? Voy armando poquito a poco el muñeco. ¿Por qué? Porque estoy tratando de sacar de mi cabeza todas las ideas vagas que están acordes a cómo voy a preparar mi cumpleaños. ¿Ya? Y cuando ya tengo todo organizado, entonces cuando ya tengo todo semi organizado, voy a ir organizándolo y poquito a poco y gradualmente voy armando mi alcance, voy armando toda la secuencia y así sucesivamente. Eso es importante que lo lean, lo voy a dejar como tarea en la página, van a leer la página del capítulo 6, del 173, 174 de ese documento. Van a ver estas imágenes. Mira, aquí ya estamos viendo el PDM, o sea, el método de grabación en precedencia o diagrama de red. Parece que Samara está teniendo problemas con su conexión. Ya van 2 veces que se trata de conectar. Aquí está la programación interactiva con trabajo pendiente, programación a demanda. Miren, todo esto es importante, el enfoque del ciclo de vida. Por ejemplo, aquí planificar la gestión del cronograma. Entonces ya vamos poquito a poco hablando de cada uno de ellos. Cuáles son sus entradas, cuáles son sus técnicas y herramientas, cuáles son sus salidas. Todo esto, miren, lo vamos a abordar en el próximo curso, ¿ya? Este es el PMBOK versión 6. El próximo curso, después del PROE, es la preparación a la certificación PMBOK.
Entonces, yo les voy a hacer un resumen de la versión 7, ¿verdad? Pero esta es la 6. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que ya todos estos procesos se ven a nivel de una gestión de valor, ¿ya? Pero es importante que aquí la veamos para el uso de la herramienta, pero en el de preparación nos vamos a enfocar en otro documento que está en la versión 7, que va más de cara, ¿verdad? A ver cómo vamos a responder a las preguntas de ese examen. Si ustedes son 6, mi meta es que ustedes 6 se certifiquen después del curso. Si yo logro eso, eso va a ser algo tremendo, porque van a ser 6 profesionales certificados por una entidad, una organización internacional reconocida en más de 300 países en el mundo, donde ustedes van a poder trabajar aquí y en la Reconchinchina, ¿ya? Y ustedes van a poder ostentar, ¿verdad?, de un salario arriba de los $2.500, siendo certificado. Eso hay que promoverlo en estas organizaciones, porque ustedes van a generarle valor a CINSA. La verdad es que todo este documento son tanto que leer y profundizar, ¿verdad? Secuenciar las actividades, los órganos integrales que van y vienen, entrada y salida. Y aquí está la parte que les decía, miren, está el inicio, el fin al inicio, que es fin comienzo en español. Está la relación, la actividad con la actividad B. Luego está la actividad A con la actividad B. Este es un comienzo. Miren la relación de un final a final. Finaliza la A y al mismo tiempo finaliza la B. Entonces yo puedo tener una combinación entre el fin comienzo y el comienzo y el fin. ¿Qué quiere decir? Finalizando la A, va a iniciar esta otra A, pero al mismo tiempo va a terminar la B. ¿Ok? Obviamente, esas secuencias ustedes las logran en base a su criterio. No es algo por hacerlo y ya cumplirlo, no, es en base a un criterio. O sea, ¿cuál de las actividades que ustedes consideran, ustedes hacen en el día, una finaliza y tiene que finalizar al mismo tiempo que la otra? O, miren esta está un poquito más complicada. Cuando una actividad A inicia, finaliza la B. ¿Ya? Las más comunes es finalizando la A, iniciando la B. O iniciando la A, iniciando la B. Ya estas dos ya son muy específicas de lo que ustedes generalmente hacen, ya de lo que ustedes metodológicamente dentro de su trabajo, dependiendo de los proyectos. Generalmente yo he visto más combinaciones de fin comienzo, de comienzo comienzo, que el fin o comienzo fin. En tecnología, en construcción es igual, ¿ya? Son muy raros y contados en esta combinación. Bueno, aquí aparece también, miren, este es el PDN, que pueden ver ustedes aquí. Un comienzo, que puede ser un hito, ya saben que el hito en progresero, el comienzo. Y de este hito, entonces se conecta a la actividad A, como a la H y como a la K, y comienzo son todas ellas. Aquí entre la H y la I es una relación comienzo-comienzo con una posposición de 10 días. O sea que una vez que comienza la H, se pospone el inicio de la I después de 10 días. Y luego el fin comienzo con F, fin comienzo con C. Aquí hay un comienzo de B con C, fin comienzo C con D, B con E, fin comienzo. Miren, todo es fin comienzo. Y aquí hay, sí, miren, aquí hay un cierre. Aquí hay la L con la J, es fin a fin. Finalizar, pero eso sí, antes de la L está la K, que la vincula con un fin comienzo. Pero al finalizar la L, finaliza la J. Y la J se conecta con el fin. ¿Vieron este PDF? Este PDF está bonito. Tal vez lo podríamos hacer en Project. Tenemos la A, la B, la C, la D, la E. Luego tenemos la F, la G, la H, la I, la J, la K y la L. Entonces, estimar las duraciones también es otro de los documentos que genera bastante material. Por ejemplo, está la estimación basada en 3 valores, que dicen que para poder calcular la duración, puedes tener una duración más probable,
Dice que esta estimación se basa en la duración de la actividad en función de los recursos que probablemente les sean asignados, de su productividad, de las expectativas realistas de disponibilidad para la actividad, de las dependencias de otros participantes y las interrupciones. O sea, las más probables, tal vez esta es la duración en base a una probabilidad, lecciones aprendidas que ustedes puedan documentar y que dejen en los proyectos y que les sirva como un dato probabilístico a la hora de colocarlo en la fórmula, porque la fórmula dice que la estimación del tiempo es igual a el tiempo optimista más el tiempo más probable más el tiempo pesimista entre 3. Si ustedes aplican esta fórmula con un tiempo optimista y con un pesimista, vamos a decirle que el configurar, por decir algo, el del tema de la decoración. La decoración, ¿cuál sería lo más probable para decorar el lugar? Vamos a decir de que lo más probable son 2 días, ¿ya? Algo más probabilístico. El optimista, que se pueda hacer, el optimista que se haga en 2 días, ¿ya? Y el pesimista que se haga en 3. Entonces, la suma de todos esos tiempos dividido entre 3 dice pues que esa es una estimación calculada del tiempo. Y en base a eso, y el juicio de un experto que te puede decir, chico, agregarle 2 días de holgura. En caso que no se cumplan de la división que sea, no se cumpla, agregarle 2 días más. Entonces ya ahí consultaste al uso del experto, el gurú, que les digo, de la organización. Él te va a decir, en base a su experiencia, si esos días que se calcularon a través de la estimación basada en 3 valores, es la duración más cercana a lo que puedan ustedes como esfuerzo lograr en la planificación. Luego está el tema de estimación ascendente, dirá que es un método de estimación de la duración o el costo del proyecto mediante la suma de la estimación de los componentes del nivel inferior en la EDT, pleca WDS. Ya saben que EDT y WS es lo mismo. ¿Okay? Uno está en español y el otro está en inglés. Cuando no se puede estimar la duración de una actividad con un grado razonable de confianza, el trabajo que conlleva esa actividad se descompone en un nivel mayor de detalle. Se estiman las duraciones de los detalles, posteriormente se suman estas estimaciones y se genera una cantidad total para cada una de las duraciones de la actividad. Eso es en base al nivel de desglose del trabajo que vamos nosotros poquito a poco colocándole las duraciones. Análisis de datos, entonces está el análisis de alternativas, análisis de reserva, ya que ustedes ven que significa cada uno de esos análisis. El análisis de alternativas se utiliza para comparar distintos niveles de capacidad o habilidad de los recursos, técnicas de compresión de la programación, diferentes herramientas y decisiones de construir, alquilar o comprar relativamente a los recursos, que permite al equipo evaluar la variable del recurso por configuración. El análisis de reserva se utiliza para determinar la cantidad de reserva para contingencia y de gestión necesaria para el proyecto. Imagínense, estamos en la estimación de la duración, ¿ya? En la duración, por ejemplo, podemos tener un impacto a nivel de riesgo. Por eso es que se llena la tablita. Y podemos suponer, de la lista de supuestos, podemos suponer de que Isamara se enferma. ¿Y qué vamos a hacer si Isamara se enferma? No vamos a poder parar el proyecto. ¿Qué tenemos que tener? Un recurso en banca, ¿verdad? Con un tiempo específico para contar con un presupuesto. ¿Y eso dónde tiene que estar? Dentro del análisis de la reserva, o sea, nuestra contingencia. Vamos a suponer que todas las personas, de todos los actores dentro de la organización, nos van a suministrar la información en tiempo y forma. ¿Qué pasa? Que tú estás listo para poder comenzar a trabajar, pero dependes de otras personas que te den la información. No sé si les ha pasado a ustedes que no te la dan en su momento, que ellos están ocupando su tiempo y te la dan cuando ellos pueden. Entonces, ese tiempo que se dilata en entregarte la información, ya para ti es un tiempo muerto, ya es un tiempo que no lo supiste aprovechar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya la actividad que está prontamente a finalizar, el que te causó el retraso, ¿verdad? Todavía no te entregan la información, te la entregó a media. ¿Cómo controlas eso? Eso lo controlas
editándolo, representando los diferentes tipos de escenarios. Desafortunadamente, y es algo que les comparto, desafortunadamente, el tema de gestión de proyectos no se aborda de la manera real. ¿Y qué me refiero con eso? Cuando estamos en las reuniones, a veces son tantas las cosas que uno quiere decir o pronunciar o deliberar que no las decía a la final. Si estamos hablando del tiempo, entonces cuando ya sepas de todos estos conceptos y fundamentos que son necesarios para tu organización organizada, entonces ya vas a comenzar a ir muy detalladamente a decir, necesitamos mantenernos en estos tiempos, pero necesitamos analizar los diferentes tipos de alternativas, escenarios y reservas en caso de que todos estos supuestos se den. ¿Ya? Pero imagínense, no saben de esto, nadie se los dice. Y a la hora que están en los proyectos, dependemos de quién, de nuestros líderes. Y si esos líderes no están aware, no están, ¿cómo que le llaman? Aware es como atentos, no están atentos, o no están proactivos en un momento dado de sacar información oportuna. Entonces nos vemos en las tareas, siempre en la ejecución, ¿de qué? De que falla los tiempos. Dicen de que si nosotros aplicamos el 15%, dicen que si nosotros aplicamos estos estándares, estas buenas prácticas, que nosotros tenemos un ahorro del 15% tanto en el tiempo y en el presupuesto. Entonces ustedes lo que tienen que hacer para lograrlo es comenzar a leer todo esto que está aquí y tomar una relación de lo real versus lo que dice el documento. ¿Ya? Muchas cosas tal vez no están muy acertadas, otras que sí. Toma de decisiones. La técnica de toma de decisiones que pueden utilizarse para este proceso incluye, entre otras, la votación. Una variación del método de votación que se usa a menudo en el proyecto ágil es el puño de 5. En esta técnica, el director del proyecto pide al equipo que muestre su nivel de apoyo a una decisión manteniendo en alto un puño cerrado. Si un miembro del equipo levanta menos de 3 dedos, se le da la oportunidad de discutir cualquier objeción con el equipo. El director del proyecto continúa con el proceso del puño de 5 hasta que el equipo logre el consenso. Reuniones, entonces son técnicas y herramientas que se utilizan para poder lograr qué cosa, el determinar cuánto tiempo es lo justo y necesario para poder hacer una actividad. Tengo un chat aquí. ¿Alguna pregunta, comentario, duda al respecto de lo que estamos abordando? Lecciones aprendidas, lo que ustedes también han experimentado en su día a día. Yo sé que también no están relacionados todas en temas de proyectos, pero realmente el saber los tiempos de las demás personas es importante para poder hacer también sus actividades o lograr sus actividades, porque nosotros dependemos a veces de que otras personas terminen para que nosotros avancemos. Y entonces, el de no preguntar, mira, ¿cuánto tiempo más o menos te vas a dilatar? Entonces, el no saber ese dato hace que nosotros incumplamos. Y a veces también nosotros no somos los causantes, son otras personas, pero nos rayan, pues prácticamente como dicen, nos rayan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Diligente en buscar cómo avisar con tiempo, ¿verdad? Que la persona está atrasada y que obviamente no vas a poder entregar en tiempo porque no tenés la información. Aquí ya llegamos entonces al 6.5, que es desarrollar el cronograma, ¿verdad? Que dice que es el proceso de analizar la secuencia de actividades, duraciones, requisitos, recursos y restricciones del cronograma para crear un modelo de programación para la ejecución, monitoreo y control del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que genera un modelo de programación con fechas planificadas para completar las actividades del proyecto. ¿Okay? Entonces aquí ya les aparece el plan de gestión del cronograma, la línea base, los atributos de la actividad, la lista de actividad, que todo eso se documenta a través de ¿qué? De nuestro diccionario de la ET. Viste que aquí habla la lista de hitos. La lista de hitos incluye fechas programadas para hitos específicos. Entonces, todo lo que yo les he hablado con el proyecto
no es invento, todo sale de este documento. Es importante que lo lean. Ya vamos por la página 209. Mira, método de la ruta crítica. ¿Qué cosa es? Se utiliza para estimar la mínima duración del proyecto y determinar el nivel de flexibilidad en la programación de los caminos de red lógico dentro del modelo de programación. Esta técnica de análisis de la red de cronograma calcula las fechas de inicio y finalización, tempranas y tardías, para todas las actividades, sin tener en cuenta las limitaciones de recursos, y realiza un análisis que recorre hacia adelante y hacia atrás toda la red del cronograma como muestra en la figura 616. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el PDM, donde entonces te dice que lo que está en medio es la duración, lo que está aquí es el inicio del proyecto. Entonces yo para poder venir y ¿cómo que se llama? Para poder venir y conocer la cantidad total de la duración del proyecto, realmente el proyecto lo que hace no es una sumatoria, sino lo que es en base a la secuencia de actividades que tú tienes, él va a calcular la cantidad del proyecto. Ustedes lo vieron ya en la herramienta, de que antes de hacer la secuencia, él da un número, pero él da el número de la duración mayor de todas las que existen estimadas en cada una de las actividades. Él cambia cuando hacemos la secuencia de las actividades. ¿Se fijaron en ese detalle? Vamos a hacerlo. Miren esto. Proyecto X. Aquí, bueno, aquí falta, aquí hay un error. Siempre arranca proyecto desconfigurado. Vamos a archivo, opción, y le voy a decir aquí en programación que la actividad no es manual, es automática. A mí no me gustan las manuales, automática. Proyecto X. Doy la A, la B, la C, la D, la E, la F, la G, la H, la I, la J y la K. Y todas estas actividades, entonces, las voy a hacer seleccionándole y aplicando sangría a proyecto X. Si yo vengo y le doy 10, 20, 30, 40, 50, 60, bueno, 80, 100, 200, 10, 150. Este dice proyecto. Miren, no es la suma, ¿está bien? Él te va a poner cuáles de los días es el día que abarca todas las demás actividades y cuál es el mayor. Te pone que es 200. ¿Te fijaron en eso? 200. Es decir, a mi pensar, debería ser la suma de todas. No, pero él te dice que son 200 días. ¿Por qué? Porque en los 200 días tiene que estar contemplado toda esta cantidad menor a ese número, incluyendo 250. ¿Cómo cambia la cosa? La cosa cambia cuando yo comienzo a hacer las predecesoras. Entonces, por ejemplo, 2cc, ahí optimizo el tiempo, ¿ya? Porque ahí le estoy diciendo que estas dos actividades están al mismo tiempo, inicien. Y después que finalicen, entonces con 3, fin comienzo. ¿Ya? Entonces él va calculando, ¿okay? Está metiendo secuencias. Por eso es que dice la norma, fíjense bien lo que dice la norma, el estándar. Regresamos para acá. ¿Cuál es el procedimiento de la duración? El procedimiento de la duración no es, después de hacer la estructura de trabajo, no es ir a ingresar las duraciones. Fíjense lo que dice. Primero es, miren lo que dice acá, primero es, vamos a ir, aquí está, dice, definir las actividades y secuenciar. ¿Ya vieron? Y después estimar la duración. Pero ¿qué yo hice? Definir la actividad, estimé la duración y hasta ahorita estoy secuenciando. Lo hice al revés. ¿Por qué? ¿Por qué no una cosa de que otra? Porque es que cuando yo secuencio, yo ya le establezco a él toda la estrategia.
todo el camino de esas actividades en base a una lógica. Y cuando yo le dejo caer la estimación de la duración, ella comienza a calcular en base a esa red. Entonces, por eso es que él está esperando que yo termine de cerrar para calcular si son 200 o más de 200 días. ¿En base a qué? A mi secuencia. Entonces aquí le voy a decir 3, punto y coma. 3, punto y coma. Finalizando 3, ahí entonces va a ir 3, a ver, 3, punto y coma. No, serían 2, punto y coma, 3. ¿Está bien? Porque quiero decir, cuando finalice la actividad A y la actividad B, inicie la actividad C. Entonces ahora sí les digo, 4, 5, 6, 7. Miren, ya subió a 280 días, ¿ya vieron? Ya subió a 280 días. Profe, ¿qué significa 12C? 12C significa, o sea, 2 es el ID de la actividad A. O sea, la actividad A con la actividad B están a comienzo. Mira la figurita. CC significa comienzo a comienzo. ¿Ya lo viste? Ok. Entonces, yo para poder vincular la actividad B con A, yo le pongo el ID 2 aquí. Y le digo, la relación es 2CC. Entonces, después le digo, ok, cuando finalice la actividad 2 y la actividad 3, va a arrancar la actividad 4, que es C. ¿Ok? Y luego le digo, ok, cuando finalice la actividad C, va a arrancar la D. Cuando finalice la actividad D, va a arrancar la E y así sucesivamente hasta que donde estamos. Ya subió, ya no aparece 200, ahora aparece 280. Y sigue aumentando si yo vengo y le doy 8. Miren, ya pasó de 280 a 380. Y si le doy 9, 580. Pero si le digo, ¿verdad? Si yo le digo 10 CC, ya no me sigue subiendo. ¿Por qué? Porque ya esta relación de esta actividad que está aquí va a comenzar al mismo tiempo que la actividad J. O sea, la I con la J al mismo tiempo. Entonces ya no afecta más allá de los tiempos. Ahora, si yo vengo y le pongo acá 11, ¿verdad? Tampoco me afecta. ¿Por qué? Porque esta actividad es mayor en tiempo que esta. Entonces, si yo le pregunto, ¿cuánto dilata el proyecto? Dilata 580 días. Y este calcula la fecha de comienzo y finalización. Empezamos hoy 31 y finalizamos hasta el 2027, de un enero 20. ¿Ya? Cuando ustedes les manden a hacer un plan de trabajo con su cronograma, ustedes no van a modificar estas cosas. O sea, no se dediquen a hacer cambios de comienzo y fin. Mejor vayan al PDM en base a su secuencia. No es lo mismo, obviamente, el de pedir y ponerse la bota antes de ponerse los calcetines. Todo tiene un orden secuencial lógico. Para yo ponerme los zapatos, yo me tengo que poner los calcetines y después las botas o los zapatos, ¿verdad? Y después amarrarme los zapatos. Pero eso es que yo les decía, ¿cómo hago para organizar mi cabeza? ¿En base a qué? En base a la necesidad que tengo que planificar mi cumpleaños, ¿verdad? Esperen que hay alguien que se está queriendo conectar. No, seguimos los mismos. Profe, Sí, dígame. una consulta. Cuando esas nomenclaturas, por ejemplo, 4, punto y coma 3, 10 cc, y a veces le cambia, ¿cómo saber pues esas nomenclaturas para poderlo taguear? Porque esos son como es la ruta crítica para poder hacerlo, pero No, en las predecesoras, pues, no. bueno, son predecesoras, pero ¿cómo saber cuándo Sí, usar cada cosa? 3 punto y ok. coma 2.
Sí, bueno. ¿Cuándo usarlo? Lo usas en base a tu criterio. Es lo que te estoy explicando ahorita, ¿no? No es lo mismo, no es lo mismo venir y primero hacer el piso que hacer las fundaciones de las columnas, de las zapatas. Entonces, tú vienes y vas haciendo la estructura. Primero haces la nivelación del terreno para luego poner las estacas de madera en el terreno, así como aparece en los planos, y después haces como un hilito, ¿verdad? Un hilo, un nylon que le pones en cada estaca, no sé si han visto eso en construcción, y entonces entre la estaca y el nylon, ustedes nivelan el terreno. Pero ahí en ese punto, entre una estaca A y una B, entonces en el hilo vas a zanjear, pero al zanjear tú ya tienes el trazo nivelado. Entonces, al estar zanjeando, tú puedes estar en paralelo zanjeando otras cosas. Entonces, tienes la relación CC, ¿ya? Y la 3,2, la 3 punto y coma 2, ¿verdad? Tú le dices a Project la lógica, ¿ok? Entonces, no empiezo en la C, sino termina la A con la B. Ahí le estás dando la condición. O sea, la condición de un 3 punto y coma 2 significa que no arranca la C, sino has terminado la A y la B. Esa es la condición. ¿Qué condición me podrías dar de ejemplo que dos actividades tienen que terminar para arrancar otra? Dame un ejemplo, por favor. En base a tu trabajo, comencemos a pensar. ¿Cuál podría ser? A ver, comencen a pensar que yo no puedo empezar una actividad si no se terminan dos antes. ¿Cuál podría ser? A Isamar. nivel de proceso, podría ser definir que yo Ah, tengo que hacer el levantamiento como del requerimiento y el análisis de datos para poder hacer para poder definir acciones de mejora. correcto. ¿Ya viste? Entonces ahí, si esto lo reemplazamos, a ver, dime, ¿cómo que me dijiste? ¿Cuál es el levantamiento de requerimiento? Si yo no hago el levantamiento de requerimiento, ¿verdad? Y la otra actividad que me dijiste, ¿cuál era? ¿No? Podría ser análisis de datos. Y el análisis de datos. Si estas dos actividades no terminan, yo no voy a poder hacer qué cosa. Un plan de Si acción esta- de mejora. Un plan de acción de el, mejora. el plan de acción de mejora. ¿Ya viste? Tú le estás dando una condición a Prodi. Si estas dos no terminan, tú no arrancas esto. Esta es la relación. ¿Mira? Voy a maximizar. Está clarito. Son dependientes de este avance. Entonces, cuando yo estoy en seguimiento y control, tú no le puedes poner 80% a plan de acción de mejora. Y eso pasa a veces. Tienes el PDM que te dice la secuencia de las actividades. Y no sé si ustedes han visto que de repente te actualizan estas. Todo esto está en cero y aquí te actualizan el 100%. Eso está malo. Eso está grave. Tú no puedes documentar algo cuando tienes una dependencia atrás de las actividades. Si tú quieres acelerar algo, tú tienes que cambiar la restricción o poner esta actividad independiente a todas las demás y documentarla ella solita, ¿verdad? Y aislarla completamente. Pero si yo estoy haciendo esta vinculación, esto se llama una restricción. Todas se vuelven restrictivas. Estas dos están restringiendo el avance de esta, porque si no terminan estas dos, vos no arrancas nunca con el plan de acción de mejora. Ahora sí entiende la relación de 3,2.
Eso lo hacen en base. Profe, lo que yo no sé, no me voy a explicar, es que lo que yo quiero entender es cómo Project discrimina esas nomenclaturas, CC, 3 puntos y coma, No, porque tal vez yo pude poner 2 espacios, comienzo, beginning, no sé. bueno, Entonces, mira, ¿cómo él discrimina eso? Pues, ¿y dónde mira, están como un cataloguito de esas siglitas para poder parametrizar bien acorde el caso? es No que sé si por me eso explico. sí, que te estoy explicando por dónde viene, ¿ya? Por eso es que estamos viendo esto. Mira bien, secuencia de actividades. Si nos vamos al 6.3, vamos al 6.3, lo que dice la norma, 6.3. Ahí de qué te habla. Mira, ahí te está hablando de la secuencia. 4 tipos de secuencia. Project está configurado con el estándar. Te dice que la primera secuencia es fin, comienzo. La siguiente, comienzo, comienzo. La otra, fin, fin. Y la otra secuencia es comienzo, fin. Ahora, Project tiene que para poder vincular esas actividades, tiene obviamente unas instrucciones. Tú tienes que grabarte las instrucciones. Si la Profe, relación creo que también le puede servir a Kenia porque tal vez no todos nos la aprendemos, ¿verdad? sí, Que cuando uno abre el detalle de la actividad, hay una pantalla más grande de información de la tarea y ahí pues se puede escoger el fin comienzo y ahí. Entonces ahí uno dice fin comienzo y lo que pasa es que ya en la otra pantallita solo te pone la abreviatura. sí, No sé así si Sí, es. sí, eso eso era, te... de hecho. Ahora, miren, estas son reglas del software. ¿Ok? Estas son reglas del software que ustedes tienen que, son una o dos que tres, que ustedes tienen que memorizar al momento que ustedes estén armando su proceso. ¿Ya? Y este 3 puntos coma, esta es la única relación que existe condicional de dos actividades, no hay otra. Lo que es 12C, esto ya es los diferentes tipos de combinaciones. Si está 4 solo, por defecto él es fin comienzo. ¿Ya? Ahora, si ustedes le ponen, por ejemplo, fíjense que viene en el ID, por eso es que está el ID y que toda tabla debe tener su ID, porque el ID es el que identifica la línea. ¿Ya? Levantamiento de requerimiento es la 2. Entonces, por eso es que yo puse aquí, ok, análisis de datos le antecede levantamiento de requerimiento. ¿Cómo hago para vincular estas dos actividades comienzo a comienzo? Entonces le pones 2, que levantamiento de requerimiento, CC, y él te hace el dibujito, paga, comienza al mismo tiempo, ¿ya? Porque ya saben de que esto es lo que se logra para determinar la duración total del proyecto. Entonces tienen que vincularlo acorde a una lógica. Después del plan de acción de mejora, ¿qué viene? ¿Qué vendría después de eso? ¿Qué otra actividad se vendría? ¿O qué otra actividad podríamos hacer? Definir responsable y tiempo, validarlo. Definir responsable, por ejemplo. Entonces, pregunto, el definir responsable, tengo que primero tener el plan de acción de mejora. Si no, no puedo definir los responsables, ¿verdad que no? Sí. Ok. Entonces, el definir los responsables. Después de definir los responsables, ¿qué más vendría? Definir fecha. ¿Cómo? Definir la fecha y la otra podría ser ejecutarlo. Definir la fecha. Y la otra, ejecutarlo. ¿Okay? Entonces, todo esto lleva un qué? Un comienzo, bueno, un fin comienzo de todo hasta aquí. Hasta los 60 días. Si yo vengo y elimino estas, miren lo que pasa. Esto se reduce. ¿En base a qué? A mi criterio que yo utilicé. Lo elimino. Dice 200 días. No es la sumatoria. Miren bien. Si fuese o sea, aquí tenemos 60, 100, ¿verdad? Y tenemos aquí 50, 30 y 20 días. Son más de 200 días. Pero ¿qué lo hace posible que sean 200 días? Quizás optimizamos los tiempos en este comienzo.
y se hacen 200 días. ¿Ya? Entonces, cuando yo vengo y establezco mi PDM, es para lograr el cronograma. Junto con la duración, logro el cronograma. Pero tengo que tener, ¿qué cosa? Mi alcance de lo que yo voy a hacer. Y si se fijaron, levantamiento de requerimiento no está después de análisis de datos. Todo tiene una secuencia cronológica. ¿Ok? Como tiene una secuencia cronológica, mi PDM tiene que ser también lógico. Esto de 3 puntos y coma es una regla, solo una regla, que es una condicional entre dos tareas. Ya, ustedes la repiten. Por ejemplo, el plan de mejora, bueno, definir responsable y definir fecha, se tienen que terminar ambas para que ir a ejecución, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Quién fue la que participó? ¿Quién me está dando los datos? ¿Cómo tengo que hacer la relación aquí? Ejecutar. Sería poner Ajá. 5 y 6. Ajá, 5, coma, punto y coma, 6. Ahí está. Entonces, ella entiende, ¿verdad? De que si no termina estas dos actividades, no voy a ejecución. Es una condición. ¿Ya viste? ¿Ok? Ahora, yo puedo decirle de que al mismo tiempo de definir responsable y fecha, yo voy a estar haciéndolo al mismo tiempo. Entonces, aquí 5 le pones CC. Y mira cómo cambia todo. Ya pasó de 200 a 160 días. Y ya te están cambiando la fecha. Entonces, ambas están al mismo tiempo y son condicional para entrar a la ejecución del proyecto si terminan las dos. Si no, no. Ahora sí comprendo. También en ese caso se podría que la actividad 5 podría Sí, iniciar unos días después de que comience la actividad 4. correcto. Entonces le pones ahí 4, miren, 4 FC más 3 días. Y todo se mueve. Ahí sí, le tenés que, para ponerle la condición de 3 días después, tenés que ponerle a ella y decirle, mira, la relación es fin comienzo y quiero que sea una posposición de día 3 y pa, y lo mueve. ¿Qué? ¿Van entendiendo la cosa, verdad? O más o menos. Comienzo es como si tras que termina una, inicia la otra, y ahora que estoy explicando eso de final comienzo es termina y puede esperar para que comience otra. No. FC es finalizada la actividad plan de acción. ¿Quién va a arrancar? Definir responsable. Pero al mismo tiempo, definir la fecha. Así está leído esto. Ah, okay. ¿Ya? Igual acá. Levantamiento de requerimiento arranca, es la primera actividad. Pero al mismo tiempo arranca análisis de datos. Al finalizar ambas, mira, arranca cuál? Plan de acción de mejora. Y te raya, mira, para que te guíes dónde está. Agarra aquí, miren esas líneas, después pasa la línea para acá y te dice, este rectángulo es esta actividad. Que las flechitas vienen de estas otras dos. Ya le comprendí. ¿Eh? Entonces, esta parte es importantísima, así como la parte de que estábamos trabajando el tema del cumpleaños. ¿Eh? El tema del cumpleaños no es una tarea fácil al inicio de concebirla, pero cuando ustedes vienen y practican y practican varias veces, ustedes, su cerebro se va como sistematizando y se va armando la lógica secuencial de las cosas, ¿ya? Es igualito como en proceso, por eso es que los metí aquí los metí en, ¿dónde es que está? Aquí, los metí aquí en el PMBOK, porque el PMBOK tiene concebido que todo es proceso, y un proceso está compuesto por entradas, técnicas y herramientas y salidas. Es lo mismo que una línea de procesos de negocio, es lo mismo, ¿ya?
Para poder alcanzar la descripción general de la gestión del cronograma del proyecto, el proceso te lleva y te dice que tienes que primero planificar la gestión del cronograma. ¿Cuáles son las entradas? El acta constitutiva del proyecto, el plan para la dirección del proyecto, los factores ambientales, los activos. Con toda esta información que entra, entonces yo voy a agarrarla y junto con las herramientas y técnicas voy a trabajar para lograr la salida del documento plan de gestión del cronograma. ¿Por qué? Porque esto se va a necesitar a la hora de definir las actividades, que es el proceso que se vincula ya con este 6.1, 6.2. Al definir las actividades, entonces, yo tengo como salida la lista de actividades, atributos de las actividades, la lista de hitos, las solicitudes de cambio, actualizaciones al plan para la elección del proyecto. ¿Cuál es el proceso que se vincula con la definir las actividades? Secuenciarlas. Es lo que estábamos haciendo, ¿verdad? El método de diagramación en precedencia es una de las técnicas y herramientas. Otra, la terminación e integración de las dependencias, los adelantos y retrasos. Ahorita hicimos un adelanto de 3 días, pero también podemos hacer retrasos. Sistema de información para la elección del proyecto. ¿Y cuál va a ser la salida? Diagrama de red del cronograma. ¿Cuál es el diagrama de red del cronograma? Este que ustedes están viendo aquí, el diagrama de red. Que lo piden en los proyectos. Te dicen, pasame el diagrama de red, quiero verlo. ¿Qué será eso? ¿Verdad? Es muy fácil. Tengo que primero hacer el alcance, hacer la secuencia de las actividades con los diferentes tipos de relaciones de secuencia, oposiciones o atrasos, y el proyecto lo dibuja. Entonces tú vienes y agarras el exportador, das clic acá, y entonces te vas aquí y le pones, empieza el proyecto, ¿verdad? En el primer trimestre del 2024 y va a terminar en el 2025. Y eso es lo que le mandas a la persona que te pida el diagrama del proyecto, el diagrama de red del proyecto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aquí ya el P que arranca el proyecto a finales de octubre y termina a mediados de junio. ¿Ya? Va a abarcar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses del proyecto. Y estas son las dependencias lógicas. Entonces, ¿cómo te van a ir evaluando? Van a ir evaluando si cumpliste por corte. Entonces, aquí ya viene la relación de los cortes. Entonces, sí, eso lo vimos, ¿te acuerdas? Los cortes. Si generalmente los proyectos, las evaluaciones las hacen cada semana, cada 15 días, cada mes, cada 3 meses, cada 6 meses, ¿ya? Entonces, en dependencia de lo que tú establezcas internamente de los proyectos de CINSA, cómo vas a ir evaluando, en tus documentos que tú entregas a la alta gerencia, tú le dices, voy a evaluar el avance del proyecto cada semana. Entonces vas a tener reuniones full todos los viernes o todos los jueves a tal hora. Entonces vas a ir moviendo tu línea de corte y ir evaluando los porcentajes de avances estimados o planificados, y eso se lo tienes que comunicar a las personas que están asignadas a esa actividad. Porque después de esto viene el tema de la asignación de las actividades, ¿ya? De los recursos por actividad. Entonces yo les conté a ustedes la otra vez que para poder asignar los recursos, yo me iba a la hoja de recursos y aquí yo colocaba, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Manuel, a todo el equipo del proyecto, Manuel, Mario, aquí después pongo María, pongo a Julio, con su apellido, pues obviamente, nombre, apellido completo, ¿ya? Y entonces una vez que yo ya los tengo en la hoja de recursos, me voy otra vez al diagrama de GAM, que es donde estoy haciendo mi planificación y levantamiento de requerimientos, me voy a recursos, le digo asignar recursos, y yo busco a quién le voy a asignar levantamiento de requerimientos, es decir, que va a ser María, y María le pongo un 1. 1 significa 8 horas, y lo asigno. Entonces inmediatamente en el GAM te pone María, y María es la encargada de hacer el levantamiento de requerimientos. Luego te vas a análisis de datos. ¿Quién va a hacer eso? Manuel, 1, asignar. Ya, ok, ya voy identificando quiénes son esos recursos que les voy a dar la chaqueta. Porque si la plan de mejora que está a cargo Mario está dependiendo que María y Manuel terminen en esa fecha que se establecieron.
porque si no van a atrasar a Mario. ¿Ya? Si María no termina y Manuel tampoco, entonces Mario va a tener atraso y consecuentemente las demás actividades. Entonces, cuando esto es planificación, cuando estamos ya entonces en monitoreo y control, nos vamos encontrando el tema de lo real versus lo planificado. Lo planificado es la línea de base y lo real son los datos que nosotros vamos a ir documentando a través de qué, de la vista de seguimiento. Fíjense que aquí aparece que la actividad levantamiento de requerimiento solo con poner el mouse te dice que comienza el 31 de octubre. Entonces ustedes, ¿qué hacen? Aquí el comienzo real. ¿Realmente empezó el 31 de octubre? Te hacen la pregunta o tú evalúas. No fue el 31, fue el día siguiente. Ustedes tienen que venir y poner, no fue el 31, fue el primero. Por eso en gerencia de proyecto, mucho hablamos de valores de las personas, mucho hablamos de la ética profesional, ¿ya? Porque miren, Proy es bien transparente y de eso se trata esto. Si yo comienzo a mentir del avance que se está dando en el proyecto, comienzo a darle a la información del proyecto datos que no son reales, yo me estoy engañando, porque el software está destinado a qué? A ser transparente, a que vos vengas y metas la información real. ¿Para qué? Para ir haciendo reportes y toma decisiones, ¿verdad? De que si estas tendencias de incumplimiento de los recursos se sigue dando, entonces no vas a poder terminar en el tiempo que tú lo planificaste. Pero pasa que les da miedo comenzar a reportar cosas de lo real. ¿Por qué? Porque le van a causar ruido a su compañero de trabajo. Por eso que el proyecto, desafortunadamente, es muy, o sea, el gerente del proyecto a veces se siente que es una persona fría, ¿ya? Es una persona muy neutral y casi no hace amigos. ¿Por qué? Porque al tener ese nivel de confianza con el recurso, entonces tiende a que poder flexibilizar al momento que uno de ellos falla, pero uno tiene que ser muy objetivo en el tema del desempeño del recurso y sus compromisos y de seguir con una tendencia, pues desafortunadamente eliminarlo y meter gente que sí cumpla. ¿Ya? No es fácil, porque obviamente todos somos seres humanos, todos tenemos sentimientos, ¿verdad? Pero el sentimiento aquí no te paga. El sentimiento en los proyectos es malo, ¿ya? Porque si tú estás muy condescendiente y sos un project manager alcahueto, entonces vas a tener a un personal mal acostumbrado. Y ese personal puede ser que a ti te jalen la chaqueta y no a ellos. A quien van a despedir es al project manager, no al recurso. ¿Ya? Entonces, lo que sea, lo que tú veas real, lo tenés que reportar aquí. Y al reportarlo aquí con el comienzo real, y ahora viene el tema de los días reporte, ¿ya? Los días reportados. Se terminó el día de hoy, tú reportas duración real, un día. ¿Cuántos días restantes? Te va a decir, aquí reportas un día, aquí va a decir 9. Reportando aquí 8. ¿Ya? Y aquí en base a los días reales que vas reportando, te va dando entonces el porcentaje completado. Si son 10 días, un día representa al tanto por ciento del 100. ¿Ya? Por eso es que se le llama un cálculo ponderado en base a la cantidad de días de esfuerzo. Ya el físico es un concepto que tiene que ver más que todo del análisis y validez de lo que tú estás viendo físicamente. Eso tanto a nivel de tecnología es aplicable como a nivel de infraestructura, construcción y de cualquier X proyecto. Porque obviamente todo lo físico es lo que nosotros vamos a evaluar. Perdón. Entonces, esta es la parte crucial que necesito que ustedes me entiendan. Duración de actividad, situación, secuencia. La ruta crítica, el último punto que aparece el día de hoy, tiene que ver con cómo se establece la ruta crítica. O sea, cómo aparece. Cuando te piden, dame la ruta crítica.
Entonces me tengo que ir de la tabla a la entrada, que no estamos en la planificación del proyecto. Y esto tengo que descubrir cuáles son aquellas actividades, ¿verdad?, que la holgura da cero y que esas me pueden atrasar el proyecto. Es muy fácil. Yo me voy a llegar más grande el formato y le doy aquí donde dice tareas críticas. Y mire, al darle solamente crítico, él te dice que todas estas actividades son críticas. O sea, una que se atrase, María que se atrase, me va a atrasar todo el resto. Entonces, el proyecto es primordial, el de saber cuáles de las actividades tienen que prestarle atención. En este PDM, en este diagrama de precedencia, no hay holgura. Cuando hablamos de holgura, significa que, la misma palabra, estamos holgados. O sea, hay oportunidad de que si falla algo, entonces poder recuperar el ritmo. Pero en aquellas actividades donde no hay tiempo para vacilar, o tiempo para descuidarse, o tiempo para, supongamos, te enfermaste. Por eso es que digo que cada recurso debe tener en banca, a través del análisis de la contingencia, su repuesto, ¿ya? Porque si yo estoy de cara a hacer que el proyecto comience hoy y finalice un 16 de 2025, yo tengo que cerrar el proyecto así como tal, ¿ya? O sea, mi trabajo es cerrar con el tiempo del cronograma, del tiempo que ya se firmó en acta la línea base del cronograma. Pero recuerden, una vez de que yo ya cierro mi PDN con la secuencia, yo establezco el comienzo y fin, que es mi cronograma. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Reunir a todo el mundo, a todo el equipo, compartirles cuáles van a ser los comienzos y fin de cada uno de los recursos asignados. Y si hay modificaciones, hacerlo ahorita, porque ya va a ser demasiado tarde. Porque antes de pasar a meter presupuestos, entonces estas personas tienen que firmar sus compromisos. ¿A través de qué? De un acta de recepción del cronograma. Pregunto, ¿ustedes hacen acta de recepción de su cronograma a nivel de planificación? Es que nosotros no somos project manager, no trabajamos en proyectos, pero a nivel de procesos sí nos aprueban pues el plan de trabajo y todo eso. Así es, correcto. No, es que no necesariamente esto tiene que cumplirse para el project manager, ¿ya? Es decir, ustedes presentan su plan de trabajo y el plan de trabajo hay un cronograma, pero me imagino que el cronograma ustedes antes de presentarlo para aprobación, ustedes lo comparten con su equipo de trabajo para hacer conciencia de cuáles van a ser los compromisos a entregar, ¿ya? Y una vez que se firme y lo autoricen, esa es su línea de base. En base a eso es lo que ustedes van a probar si realmente calcularon bien el tiempo, ¿ya? Igual, el alcance. ¿Cuál es el alcance? Ustedes tienen que pasar a aprobación todas las actividades que van a hacer. ¿Por qué? Porque es un proceso que si no se hace y dejan que todo el mundo presente alcance y de repente no están todos los requerimientos ahí. Y tal vez antes de hacer la aprobación, entonces te dicen, pero falta aquí algo, hay que agregar esto, ¿ya? Por eso es que digo que todo tiene o sea, alcance, tiempo y costo, cada una tiene su línea de base. ¿Por qué? Porque tanto nos van a medir si realmente cumplimos con el alcance, con el tiempo y el presupuesto. Supongamos que en el alcance me lo aprobaron, pero siempre en el alcance se descubren cosas nuevas en la ejecución. ¿Cómo hacemos entonces para agregar esa línea de requerimiento que faltó y que lo descubrimos ya en la ejecución? ¿Cómo lo agregamos? Si ya está firmado. Entonces tenemos que crear una orden de cambio. Y la orden de cambio significa el de detallar el problema, la justificación, ¿verdad? El impacto que tiene incluirlo a nivel de tiempo y presupuesto. Y si la alta gerencia te lo aprueba, entonces lo vamos a meter en otra línea acá. Pero pues ya guardada la línea de base del proyecto, ya ese nuevo alcance lo vamos a tratar independiente de las demás actividades
con otra línea de base. Por eso es que aquí en Project, ¿verdad? Cuando tú vas a guardar la línea de base, aparecen diferentes líneas de base, miren, 1, 2, hasta la 10. La que se graba total del proyecto se llama línea de base. Pero aquí hay diferentes tipos de línea de base cuando suceden esos problemas. Cuando en el alcance faltó algo y no nos dimos cuenta, o una mala estimación, o en la ejecución se descubren cosas porque se necesitan. Entonces uno la agrega, le pone la fecha, le pone el costo, la duración, la secuencia, todo lo que vos querrás, y se graba una línea de base diferente a la línea de base total del proyecto. Y esa actividad le va a dar un seguimiento y control, ¿verdad? En base a la otra línea de base. Entonces, diferentes tipos de órdenes de cambio que afectan las actividades del alcance. Sí, también, por ejemplo, el levantamiento de requerimiento que estaba previsto para el 31, hoy jueves, no se dio sino hasta el 1. Tú tienes que hacer un orden de cambio para poder ajustar esa fecha. Y esa fecha, el decir por qué no iniciaste el 31 y empezaste el 1. Todo el proyecto, ahora escuchen bien, todo el proyecto se tiene que documentar. Si no documentan, y esto no va porque son project manager, lo tienes que hacer. No, esto va en todo lo que tú presentas, con cronogramas y plan de trabajo. Todo plan de trabajo que tiene un alcance en un cronograma, si fecha no se dio, yo mi recomendación es que digan el por qué no se dio. ¿Ok? Y analice, ¿verdad?, las consecuencias de seguir con esa tendencia de incumplimiento. ¿Por qué? Porque a la final de cuentas, si no llegas a ese récord o si no llegas a esa bitácora, en algún momento te van a pedir cuenta, ¿verdad?, en el tiempo de que por qué no se dio, ¿verdad?, esa actividad, y no vas a tener información. De tantos cambios que hay, no vas a tener ese orden donde regresar en el tiempo y decir, bueno, no se dio por esto y esto y esto. Es mejor documentarlo. Es difícil a veces porque estamos en tantas cosas, pero hay que crear una costumbre de ir documentando todo poquito a poco. Y por eso es que nosotros el día que se llama, el día 5 de noviembre, vamos a hablar de las líneas de base, vamos a ver la línea de base y vamos a explicar el tema de cómo ir haciendo versión de archivos con los diferentes cortes. Así que es importante que hasta el momento que estemos hoy, ¿verdad?, hagamos práctica. Yo les voy a subir la grabación de esta sesión, hagamos las prácticas. Por favor, vayan buscando, como les dije anteriormente, un pequeño plan donde tengan una actividad, donde tengan una secuencia lógica, establezcan el calendario, pongan duraciones, le pongan recursos, ¿verdad? Porque ya cuando entremos con presupuesto, cuando entremos ya en temas de línea base, seguimiento y control de la ejecución, pues si no han practicado nada de esto, pues se nos va a pegar una enredada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya vamos a empezar a trabajar lo bonito después de la planificación, que es el seguimiento y control de la ejecución, de determinar si realmente estamos logrando las estimaciones de lo que nosotros creemos puede pasar a futuro, ¿ya? Porque el futuro no lo sabemos, ¿ya? Si supiéramos el futuro, pues muchos de nosotros estaría cumpliéndose sus sueños, haciendo las causas que deben de hacer, ¿verdad? Porque ellos abatinan su futuro. O ya hubiéramos jugado una lotería porque nos vamos a ganar en el futuro, y vamos a hacernos millonarios. Si supiera todo el mundo el futuro, todo el mundo fuera otra cosa, ¿ya? Pero como el futuro no lo sabemos, entonces lo que tenemos de la mano es las probabilidades. ¿Pasará o no pasará? Y levantar un plan de trabajo de pasar o no pasar, las probabilidades se vuelven mayores cuando tú tienes entonces lecciones aprendidas de diferentes proyectos, donde te dicen, ve, vas a tener un alcance, una duración y una secuencia de actividades para lograr un cronograma en base a algo que se ajusta acorde a una nueva versión de un proyecto en el pasado que falló. No se dieron los tiempos. Por eso es importante de que en las organizaciones tengamos los repositorios de proyectos. Pregunto, en CINSA podemos hacer podemos irnos en el pasado 3 años para ver proyectos similares o planes de trabajo de sus procesos
de que fueron exitosos o de cuáles no fueron exitosos y el por qué no fueron exitosos? Pregunto, ¿hay alguna manera de irse en el tiempo en el pasado? No. ¿Verdad que no? Porque es necesario. Es necesario y eso es lo que andamos nosotros promoviendo, un repositorio de planes de trabajo, un repositorio de proyectos, porque así de esa manera tú puedes calcular mejor tu tiempo, puedes saber de los errores que sucedieron en ese momento para no volver a pasar. Lecciones aprendidas, de eso se trata, no volver a pasar por los mismos errores del pasado. Entonces, ¿qué te vuelve más predictivo? ¿Ya? Te vuelves un profesional que cuando van a sucederse esos cambios, ya vas a saber cómo actuar. El problema de los, vaya la redundancia, el problema de los problemas es que no sabemos actuar cuando estamos en los problemas. ¿Por qué? Porque no tenemos esa experiencia a veces. No tenemos a veces el accionar, el que nos hayan dicho, esto se resuelve de esta manera. Pero si tenemos en el repositorio lecciones aprendidas, documentadas, parte de la metodología de gerencia de proyectos con los software, entonces sí nos va a dar un nivel de expertise tremendo. Yo recuerdo que cuando estaba en IBM, ellos sí tienen un repositorio. Y no de 5 años. Miren, tienen un antecedente de 15 años. O sea, esa corporación ya tiene más de 20 años de existir. Y desde que arrancó, sus primeros 5 años fue de organización, alineación a estándares, y ya después de los 5 años, ellos comenzaron con su repositorio formal de todos los proyectos. Yo en mi oficina, como gerente de proyectos en IBM, yo tenía mi oficina, yo tenía yo tenía como una especie de, era como un gabinete metálico, ¿verdad? Entonces ahí tenía todo mi audio, porque ellos te obligan a que el AMPO esté organizado con un índice con todos los documentos. 5 grupos de proceso: iniciación, planificación, ejecución, monitoreo, control y cierre. Y con cada una de esas carpetas, por grupos de proceso, hay documentos. En la iniciación tenemos el business case. Yo elaboraba la viabilidad de todos los proyectos. Yo les decía a ellos si era viable o no meterse a esa solución que propone gobernación, por decir algo. Si era factible o no ir a ese proyecto. Y cuando cuando mis números no daban, ellos decían, no participamos en esa licitación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el business case o el caso de negocio te dice si meterte o no, porque vas a recibir una recuperación de la inversión o si vas a recibir utilidades al salir del proyecto. O sea, ese análisis es importantísimo hacerlo. Ya, no sé si en CINSA lo hacen, porque en base a ese business case es que tú te vas a medir cuando estés en la ejecución de los proyectos. En base a ese documento vas a estar como project manager comprometido, ¿verdad? ¿A qué? A lograr de que CINSA genere utilidades en todos los proyectos y recupere su inversión a un corto plazo o mediano plazo. Si no existe el business case, están pues trabajando a la deriva, no están trabajando a ver qué pega. Y una empresa está de cara a qué? A generar utilidades. Si no genera utilidades, nada estamos haciendo. Estamos más bien pagándole a todo el mundo en la planilla, ¿verdad? Y creyendo que tenemos dinero en el banco y lo que tenemos es dinero para pagar y que no va a quedar ningún saldo para futuro de la junta directiva o los dueños de la empresa. ¿Bien? Entonces, por eso es que yo digo que el project manager tiene que estar a ese nivel alto, porque él es el que vela por eso. Él es el que vela por el dinero de los accionistas. Y eso es lo que no entienden. Eso es lo que no maquinan. ¿Ya? Creen de que todo esto, el tema de gestión de proyectos, es de sacar los proyectos. El gerente del proyecto tiene, o sea, el project manager tiene una capacidad increíble para el tema de todos los objetivos de la organización, siempre y cuando el dueño de la empresa sepa de esa capacidad para poder dársela. Por eso es que los project managers certificados PMP andan arriba de los $4,000, $5,000, porque ya ven, pues, ellos velan. ¿Por qué? Porque el negocio sea un éxito. ¿Con qué? Con todos los proyectos, tanto internos como externos que ellos tengan. Bueno, entonces aquí también
en la documentación quería compartirle a ustedes que está el manual del proyecto. Y mira, aquí está, después de construir el proyecto hay que realizar la planificación. El alcance del proyecto se continúa con la... Mira, aquí está clarito, miren. Este es un flujo de trabajo. Dice, recolectamos los requisitos, definimos el alcance, creamos la EDT. Esta parte de aquí es la del campo nombre, ¿verdad? Ya tenemos el EDT. Ahora vamos con el tiempo. Entonces definimos las tareas una vez que ya tenemos la EDT. Secuenciamos, miren. ¿Esto viene de dónde? De lo que habíamos visto previamente. Secuenciamos. Definimos, secuenciamos. No hacemos duración todavía, secuenciamos. Y después definimos recursos, costos. Ya definimos los recursos, todavía no costos no. Asignamos los recursos, ¿verdad? Establecemos las duraciones y hacemos ajustes finales. Verificamos el cronograma y el presupuesto. Y si todo está bien, pues vamos a la pregunta. ¿El plan es óptimo? Si no es no, hacemos la mejora del plan y volvemos a ajustar el cronograma y presupuesto. Si es sí, establecemos una línea de base del alcance, el tiempo y los costos. Y ese es el final. Este cuadrito es importante, por favor, que se lo memoricen, porque es la lógica del uso del software. ¿Ya? Esto está en base a lo que el estándar dice. Luego, aquí dice, mira, proceso de planificación bajo el enfoque PMI del proyecto con Microsoft Pro. Entonces aquí sale una definición de caso, nombre del proyecto, Casa de Pepito. El papá de Pepito le prometió construir una casa en el árbol y se formula hacer un proyecto denominado la Casa de Pepito. La casa, aproximadamente de 3 metros cuadrados de base, una escalera segura y preparada para la lluvia. El papá Julio Benítez se designa como gerente del proyecto y se propone duración de 40 días y un presupuesto de 50 soles. ¿Ya? Entonces aquí ya te dice, aquí vamos a definir este caso. Entonces dice, hacer clic en la primera fila con una nombre de tarea de la vista diagrama de Gauss. Escribe el nombre de tarea y pulsa Enter. Entonces aquí ya te dice, este es el proyecto, acta el acta constitutiva, el plan del proyecto, el informe de cierre, la concepción con el requisito de interesado, documentación, diseño, elaboración de planes, ¿ya? Aquí dice, EDT permite apreciar la jerarquía de forma numérica. Modo de tarea permite especificar cuánto control se tiene sobre la tarea. Modo de tarea de programación manual automática que hemos venido modificando en las opciones, como pueden ver. Aquí ya está la tarea resumen, ya que especifica cuál es la actividad, cuáles son los hitos. Ya sabemos que los hitos en proyecto están representados por la duración 0 y un rombito a nivel del cambio. La secuencia de las tareas, entonces aquí te dice, vamos, hay tanto predecesoras como sucesoras. ¿Ya? Entonces dice, podemos apreciar en el modo de la tarea, las tareas resumen se encuentran programadas automáticamente y las otras manualmente. A esta altura del proyecto estamos en capacidad de asumir la programación automática en Microsoft Project sobre las tareas. ¿Cómo es automática? Cuando establecemos la secuencia de las actividades del PDN para establecer el cronograma con las fechas comienzo y fin. Es la única manera. Aquí caemos en los recursos, miren, aquí está clarito que yo ingresé los recursos en la hoja de recursos y después vine y asigné los recursos por actividad. Esta es la misma imagen, ¿verdad? Ahora seleccioné la actividad y simplemente le agregué el recurso. Entonces, aquí tienen un manual que pueden ustedes también ir revisando todo lo que yo he venido enseñándoles, ¿verdad? Está clarito, junto con una lectura del estándar que también es esencial para que ustedes vayan comprendiendo, no para quizás, ¿qué le dirá yo? Ahorita están haciendo alguna función o competencia de gerente de proyectos, pero si al futuro más o menos tengan sabido de que todo obviamente se va dando, está acorde a esta documentación que está en su Microsoft Teams, ¿verdad? Ustedes se van acá a Microsoft Teams y aquí está a nivel de los documentos estos archivos, ¿ya? Bueno, entonces, únicamente para finalizar, los hitos, ya saben que los hitos se agregan para tener un plan de hitos. Y un hito puedo tenerlo al inicio, un hito lo puedo tener al final. Un hito lo puedo tener en mitad del proyecto, ¿verdad? O como pauta general de control.
de aprobaciones. Y es simplemente, y eso lo tenemos que hacer en todo plan de trabajo, el plan de hito. ¿Cuál va a ser el hito? Por ejemplo, inicio de la firma del contrato, inicio. Pero le tengo que colocar aquí 0 días. Ya le pone el rombito. Y le doy acá final. 2 hitos tengo ahorita. Inicio y final. Ambos están al inicio del día de hoy. ¿Cómo lo vinculo? Me voy entonces a predecesora y le digo 2 que lo vincula. ¿Y aquí cuál sería? Me voy aquí a la última, que es final, que es 8. Y él lo vincula. Entonces él me indica que el proyecto arranca el 31 de octubre y finaliza el 16 de junio. Esos son mis 2 hitos principales. Otro hito que puedo incluir puede ser, por ejemplo, la aprobación del levantamiento de requerimientos antes de pasar al análisis de datos. Habiendo aprobado el análisis de datos como hito, entonces paso al plan de acción de mejora. Y ahí voy creando los diferentes tipos de hitos que me van a ir dando la pauta de control y aprobación de cada uno de los entregables del proyecto. Es muy fácil, simplemente saber de ingresar 0 para que nos lo dibujen. Y esto simplemente te dice la fecha en que va a suceder, ya sea ese cambio, puede ser récord de registro. Y bueno, ahí quedamos entonces. Yo les voy a pedir, por favor, de que practiquemos, leamos, y si hay alguna duda en base a lo que necesito que ustedes me armen, quiero que ustedes me presenten el próximo martes en base a su pequeño proyecto, ¿verdad? De actividades, secuencia, duración, cuánto tiempo les va a dilatar, cuál va a ser el comienzo y fin de esa tarea o el plan de trabajo dentro de sus procesos. Vean de los diferentes tipos de maneras. Por eso les digo que está muy abierto. Ya pueden hacer lo que hicimos ahorita, que fue el levantamiento de requerimientos, análisis de datos, plan de acción de mejora. Sí, algo que ustedes dominen, que quieran establecer la fecha y finalización, pero ya saben, acorde a mi cronograma. Estas fechas no se tocan para nada. Se logran a través de mi método de gramación en precedencia, únicamente. Y se llegan a modificar únicamente cuando ya guardamos la línea de base y nos vamos a la tabla de seguimiento. Ahí las modificamos por aquí. ¿Qué cosa? Documentando cuándo comenzó realmente y cuándo finalizó realmente. Pero esa que nosotros tenemos en la tabla de entrada no se toca. Y se lo repito varias veces porque se nos olvida. Y cuando ya estábamos en la ejecución, estamos cambiando aquí fecha. Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos destruyendo la línea de base del tiempo. ¿Ok? Bien, entonces no sé si hay preguntas, dudas para aclarar antes de cerrar. Ay, carico, No, entonces la tarea es para el día martes. El próximo martes, sí. Así es. Así es. Listo. Entonces, quedamos hasta ahí el día de hoy. Yo lo voy a subir